Hermanos, gracia y paz. Vamos, con el favor de Dios, a continuar con la serie que empezamos hace 8 días, que es la serie de heresiología. Estuvimos explicando entonces que en teología sistemática existe angelología, teología propia, que la teología propia es relacionada con el ser de Dios, la angelología es relacionada con los ángeles, la demonología está relacionada con los demonios, amartiología está relacionado con el pecado, soteriología está relacionada con la salvación, y esto es tratado acerca de las sectas, heresiología. Entonces, hace 8 días empezamos nosotros a examinar, a colocarle la lupa a la primer secta que vamos a empezar a considerar, y fue la secta de los testigos de Jehová. Empezamos mostrando por las escrituras que efectivamente hay un texto en el cual nosotros utilizamos como base para mostrar que hoy se predica otro Jesús diferente del Jesús de la Biblia. Y ese va a ser el texto más base que nosotros vamos a empezar a utilizar, y el texto de Efesios, que ya lo vamos a empezar a leer. Estuvimos mirando a través de unos libros de hermanos que han escrito acerca de esta organización que se hace conocer como la Sociedad de la Atalaya. Ni siquiera se hace llamar iglesia, sino Sociedad de la Atalaya o la Organización de Jehová. Y estuvimos mencionando algunos libros muy importantes, que fueron el libro de Respuestas Bíblicas y Doctrinales a los Testigos de Jehová, de nuestro hermano Eugenio Dayans, libro que anteriormente se llamó Proceso a la Biblia de los Testigos de Jehová. Ese es el nombre antiguo, ahora tiene este nombre nuevo. Y también estuvimos mirando con nuestro hermano Fritz Springmeier, que él tiene 2 libros, un libro que se llama Linaje de los Illuminati, Blood of the Line of the Illuminati, o el otro libro de nuestro hermano Fritz Springmeier, que nuestro hermano está traduciendo, que se llama La Watchtower y la Masonería, ¿sí? Entonces nuestro hermano estuvo indagando, mirando y comparando la similitud que tenía la masonería con los inicios de la Watchtower. Y estuvimos estableciendo entonces que el dios de la masonería es Lucifer. Ellos son luciferianos abiertamente. Lo que pasa es que para ellos Lucifer sigue siendo el ángel de luz, ¿sí? No lo ven como el diablo y Satanás, porque ellos mismos dicen que el satanismo es una corrupción del luciferianismo puro para ellos. Entonces estuvimos mirando que el dios de la masonería es Lucifer, y se establecieron algunas conexiones de Charles T. Russell, el fundador de los Testigos de Jehová, con la masonería y naturalmente con el ocultismo. En esta segunda reunión vamos a empezar a considerar que cuando los líderes o los fundadores de estas sectas empiezan de esta manera, con asuntos ocultos, naturalmente ellos lo expresan con el paso del tiempo, con las doctrinas que establecen. Y nosotros hemos visto entonces que si hay una relación entre la masonería y la Watchtower, entonces las doctrinas que van a profesar sus fundadores tienen que ser doctrinas completamente ajenas y extrañas a las escrituras, y tienen que ver más con el ocultismo, con la numerología o con la masonería. Entonces hoy vamos a examinar tres doctrinas peculiares que tienen la Watchtower. Efectivamente, hoy ellos hoy no dan eso que vamos a ver hoy como doctrina oficial de la iglesia, pero sus fundadores la presentaron como una doctrina oficial de la iglesia. Además, más adelante vamos a ver que ellos dicen ser el profeta de Dios en la tierra, ¿sí? Y los profetas de Dios en la tierra empiezan con sus fundadores. Entonces vamos a examinar qué entendían sus fundadores, cómo veían ellos las escrituras, qué proponían, qué doctrinas proponían ellos, y entonces al conocer eso, entonces vamos a conocer efectivamente todo lo relacionado con esta organización de la Watchtower. Nuestro texto base, que lo vamos a volver a leer, fue 2 Corintios capítulo 11, versículo 4. Ese va a ser siempre nuestro texto base. 2 Corintios capítulo 11, versículo 4, y el otro texto base siempre va a ser, aparte de ese, Efesios 5, versículo 11, leído de la versión Bover Cantera. Volvemos a leer entonces 2 Corintios 11, 4, dice: porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado,
O si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Aparece con signos de admiración en la Biblia de la versión de Jerusalén. Entonces, efectivamente, por las Escrituras, el Espíritu Santo nos advirtió que se iba a predicar otro Jesús diferente que al Jesús de la Biblia, ¿sí? Entonces, por eso cuando nosotros estamos examinando estas organizaciones, esta secta, vamos a empezar a mirar que el Jesús que ellos presentan es completamente diferente al Jesús que presentan los apóstoles y los profetas a través del Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que examinar esto, porque todos los Jesús que presentan hoy en día no es el mismo Jesús de la Biblia. Y eso es lo que vamos a empezar a considerar. Y el otro texto que utilizamos como base fue Efesios 5, versículo 11, que lo vamos a leer de esta versión, porque me parece que presenta con fuerza la palabra griega lo que quiere decir. Efesios 5, versículo 11, dice: aquilatando qué cosa sea agradable al Señor, o sea, probando, y guardaos de tener parte en las obras infructuosas de las tinieblas, antes bien desenmascararlas, dice esta versión, y reprocharlas. Entonces lo que vamos a empezar a hacer nosotros, comenzando por la reunión anterior, es que vamos a desenmascarar las obras de las tinieblas, ¿sí? Porque se han tratado de vestir como ángel de luz, hermano. Y la Escritura nos enseña que nosotros debemos estar preparados para presentar defensa, texto que vimos en la reunión pasada. Hoy vamos a considerar tres doctrinas peculiares que tuvieron los testigos de Jehová en sus inicios, con su primer presidente, Charles Taze Russell, y con su segundo presidente, Joseph Franklin Rutherford. Vamos a considerar la pirámide de Giza. Vamos a considerar una casa que se llamó Besarín, y vamos a considerar qué dijo Rutherford acerca del Espíritu Santo, ¿sí? Hoy vamos a considerar esas tres doctrinas a través de la luz de las Escrituras, pero como siempre vamos a tener que leer historia de ellos, en libros de hermanos que han estado en medio de ellos, luego han salido, y vamos a tener que leer los mismos libros de ellos para mostrar que efectivamente no son cosas que nosotros nos estamos inventando, sino que ellos en algún momento la propusieron. Ahora, cuando una persona dice hablar en el nombre de Dios, cuando dice predicar la palabra de Dios, todos nosotros estamos en la obligación de probar. Estuvimos hablando en la reunión pasada, 1 Corintios 14, del 26 en adelante, cuando empieza a hablar de la reunión mutual, empieza a decir que los profetas hablen 2 o 3 y los demás, ¿qué? Disciernan. Si nosotros tomamos una cámara para decir y predicar en el nombre de Jesús y la montamos en internet, entonces las personas están con todo el derecho a juzgar que lo que estamos hablando es cierto o es falso a través de la luz de las Escrituras, ¿sí? Entonces nosotros vamos a empezar a juzgar si estas cosas son de acuerdo a la revelación de la Escritura o efectivamente son cosas que salieron de la mente hinchada de estas personas cuando empezaron a profesar estas doctrinas. Leamos un texto, Colosenses 2:18, antes de empezar a considerar. Colosenses 2, versículo 18. Vamos a mirar qué nos dice el apóstol Pablo, uno de los problemas que estaban sucediendo en Colosas, y dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por la coyuntura y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Entonces, hoy lo que vamos a examinar, hermanos, es que efectivamente los fundadores de la Watchtower, de la Sociedad de la Atalaya, no se asieron de la cabeza para poder recibir la revelación sobre la cual el cuerpo es nutrido y el cuerpo es edificado, sino que, como dice las Escrituras, se han entremetido en lo que no han visto y vanamente hinchado por su propia
mente carnal. Entonces vamos a juzgar por las Escrituras si las doctrinas que presentaron tienen fundamento bíblico o proceden de su mente vanamente hinchada, hermano. Vamos a empezar a considerar algo que ellos propusieron en sus primeros años y fueron las pirámides de Egipto y sobre todo la pirámide de Giza. El fundador de los Testigos de Jehová, Charles T. Russell, propuso que la pirámide de Giza era un testigo de piedra que Dios tenía aquí en la tierra y propuso, mirando las medidas internas de la pirámide, sacó supuestamente la venida de Jesucristo para 1914. Entonces vamos a mirar por las Escrituras y vamos a mirar por historia y los libros de ellos qué fue lo que él dijo. Por unos 35 años el pastor Russell creyó que la gran pirámide de Giza servía de un testimonio de Dios que corroboraba los periodos bíblicos. Eso aparece en un libro de ellos que se llama Proclamadores, página 201. Hay una persona que se llama Don Cameron, que tiene un libro que se llama Cautivos de un concepto, y lo dice en la página 34, la página 35. Charles T. Russell tiene un libro, vamos a empezar a mirar, que se llama El Plan Divino de las Edades. ¿Sí? El Plan Divino de las Edades, para que lo miren allá, esta es la portada de la página de él, esa es su portada, y dice cómo se muestra en la Gran Pirámide, ¿sí? Ese es uno de los libros de él, y aquí vemos una pirámide efectivamente, ¿sí? Ustedes recuerdan que cuando estuvimos en la reunión pasada viendo la conexión de Charles T. Russell con la masonería, mostramos su tumba. Recuerda que en la tumba era una pirámide, efectivamente, que es un símbolo masónico, ocultista e Illuminati. Para que no quede duda, vamos a ver la segunda página de este mismo libro. Y aquí abajo dice International Bible Student Association, o sea, Asociación de Estudiantes de la Biblia. Pero, para que no quede duda, veamos la tercera página. Y la tercera página a nosotros nos va a mostrar que dice acá, Watchtower Bible and Tract Society. O sea, este es un libro de la sociedad de la Watchtower, ¿sí? Entonces, con ese vamos a empezar. Ese libro se llama El Plan Divino de las Edades y la corroboración del testimonio de la Gran Pirámide de Egipto. Dice él, Russell, que es el testigo de Dios y es un profeta de piedra. Hay un libro que se llama El fraude del fin del mundo de Antonio Carrera, página 123, y nosotros lo vamos a leer, que decía Antonio Carrera acerca de este tema. Tanto Russell como Rutherford, primero y segundo presidentes de la secta, por un periodo de 72 años, fueron ardosos defensores de la piramidología, ¿sí? Recuerde que estaba conectado con la masonería, entonces no se puede esperar algo diferente. Creían firmemente que la Gran Pirámide era de origen divino, habiendo sido edificada nada menos que por el enigmático rey y sacerdote Melquisedec, tipo de Cristo, aparece en Hebreos 7, versículo 1 al 3. Creían que la Gran Pirámide era la Biblia en piedra y que en ella se hallan registrados todos los misterios, incluido la cronología de todos los grandes acontecimientos históricos. Vamos a mirar un libro de él que se llama El Fotodrama de la Creación, de 1900 algo. Esta es una página de ese libro, El Fotodrama de la Creación, de Charles T. Russell, tú lo consigues ya en español. Entonces vamos a mirar que él dice acá, terminando ya el texto acá abajo, dice, se supone que Melquisedec era uno de los reyes pastores que invadieron al Egipto y construyeron la Gran Pirámide que ocupa 12 acres y es conocida como una de las 7 maravillas del mundo. Fue construida aproximadamente en el año 2170 a.C. Los astrónomos dicen que sus medidas indican la duración del año, el peso de la Tierra, la distancia de la Tierra al Sol, etc. Sus pasajes anteriores representan la historia humana, los que van hacia abajo
el curso del pecado y de la muerte. Los que van hacia arriba, la dispensación de la ley de la edad evangélica, el reino glorioso de la iglesia y la restitución humana. ¿Sí? Carrera, en el mismo libro, El fraude del fin del mundo, presenta una página de un libro que tiene Charles T. Russell. Él fue muy famoso porque él hizo un estudio que se llama Estudio de las Escrituras en 7 tomos. Y el tercer tomo, que está acá, ya lo vamos a mirar, se lo voy a mostrar, está en inglés, ¿sí? El tercer tomo se llama The Kingdom Come, el reino ha venido, más o menos, el reino está viniendo, ¿sí? Está en inglés, lo que está subrayado es lo que se tradujo al español en este libro, que lo vamos a leer acá. Dice, esa es la página 322, como se mostró ahí. La constatación del hecho de que la Gran Pirámide muestra una sabiduría de proyecto que los egipcios no podían poseer, una sabiduría divina que tuvo que ser ejecutada bajo la supervisión de algún siervo de Dios inspirado, ha llevado a la conclusión de que Melquisedec fue su constructor. El rey era el rey de Salem, es decir, rey de paz, y sacerdote del Dios Altísimo, y una persona de tal categoría que bendijo a Abraham, quien a su vez le pagó los diezmos. De este sabemos poco, excepto que Melquisedec fue un gran y pacífico rey que vivió por esa época no lejos del lugar de la Gran Pirámide. Se piensa que Melquisedec, aunque no era egipcio, utilizó obreros egipcios para la construcción de la Gran Pirámide, y de cierto modo las tradiciones de Egipto apoyan esta teoría y revelan el hecho de que Egipto fuera invadido en esta fecha por un pueblo que se llamaba los Hicsos, ¿sí? Es decir, reyes, pastores o pacíficos reyes. Parece que estos invasores no molestaron en el gobierno general de Egipto y después de permanecer un tiempo por algún fin no esclarecido por la tradición, abandonaron Egipto tan pacíficamente como habían llegado. Es bien extraño. Estos Hicsos o reyes pacíficos, entre los que se supone incluido Melquisedec, se presume que fueron constructores de la Gran Pirámide, altar de Dios y testigo en la tierra de Egipto. De ese mismo libro que se llama The Kingdom Come, la página, ya le vamos a decir, 342, está en inglés porque no está en español, el mismo libro, aquí aparece el nombre arriba, dice lo siguiente que traduce Antonio Carrera. Esta medida es de 1542 pulgadas e indica el año de 1542 a.C. como la fecha en ese punto. Después, midiendo hacia abajo el pasillo de entrada desde ese punto para hallar la distancia hasta la entrada del foso, imaginando la gran confusión y destrucción con que esa época acabaría. Cuando el mal sea arrojado del poder, encontramos que 3.457 pulgadas representan 3.457 años desde la fecha señalada más arriba, 1542 a.C. Este cálculo muestra que en 1915 después de Cristo, marcando el comienzo del periodo de confusión, porque 1542 años más 1915 años después de Cristo nos da 3.457 años. De esta forma, la pirámide testifica que el fin en 1914 será el principio del tiempo de confusión, como no ha habido antes ni lo habrá después. O sea que este hombre estaba diciendo que las medidas internas de la pirámide nos mostraban que la venida de Cristo era en 1914. Y nosotros entonces más adelante vamos a entrar a considerar esa fecha que ellos propusieron cuando lleguemos a las profecías fallidas que ellos dieron. Entonces ya más o menos vamos sabiendo de dónde salen la fecha de 1914 en medio de ellos. Sigue diciendo Carrera, el libro que acabamos de citar contiene amplia información sobre la pirámide, dedica un largo capítulo en el 10 de 70 páginas. Aquí está, que vamos a mirarlo. Le sacamos copia a la página de ese libro, aquí está, The Kingdom Come, y es acá, el testimonio corroborativo del testigo de piedra de Dios
y profeta, la gran pirámide en Egipto. Sí. Le dedicó, como dice él, 10 capítulos al libro. ¿A qué nos suena eso, hermano? Eso nos suena a piramidología. ¿Sí? Eso está relacionado con la masonería, con el ocultismo. Cuando tú hablas de los Illuminati, lo primero que te imaginas es pirámides. Ojo que todo lo ve. O sea, inmediatamente este hombre estaba involucrado efectivamente, como vimos en la reunión pasada, con la masonería y con el ocultismo. Sigue diciendo Carrera, Russell en su tiempo aceptó las teorías de personas según los testigos mundanos, como siendo la pirámide de origen divino y la cronología bíblica apoyada en ella. La cronología del pastor Russell fue escrita antes de que él siquiera hubiese visto la pirámide. Entonces hay un libro de él que se llama El misterio terminado. Está en inglés también, no se consigue en español. Y aquí él empieza a dar una cronología de la pirámide. Aquí muestra pastor Russell trabajando y aquí dice secciones de la pirámide y pasajes. Él empieza a hacer una larga cronología de la pirámide de Egipto, para mostrar que efectivamente no son asuntos que nosotros nos estamos inventando acerca de la propuesta de la pirámide de Egipto, de la Watchtower en sus inicios. Consideraba la pirámide como un monumento de piedra, o mejor como un altar para Yahvé, y así era como aplicaba el texto de Isaías 19:19, que dice: aquel día habrá un altar a Yahvé en medio del país de Egipto, y una estela de Yahvé junto a su frontera. Texto que ahorita vamos a empezar a considerar si nos puede dar para pensar que efectivamente eso se le puede aplicar a la pirámide de Egipto. Estará como señal y testimonio de Yahvé Sebaot en el país de Egipto, dice el texto bíblico. Entre muchas verdades que enseñaron, verdades entre comillas, entre muchas verdades que enseñaron en relación con las pirámides y que hoy han desechado como siendo del diablo, tenemos el valor que concedían a ciertos documentos egipcios, los cuales se empleaban para montar sus cronologías. El que aparece fotografiado en la tabla de Abidos, ahorita lo vamos a mirar, tenemos acá una tabla, ahorita la vamos a mirar, llamado Mena, en mayúscula, y Eva, en la tabla de Abidos, de la cual decían que mostraba que Adán fue el primer faraón de Egipto llamado Mena, y Eva la primera faraona llamada Icha, y que Adán está enterrado dentro de la esfinge. Entre otras lindezas, agrega que Caín fue el segundo faraón y Noé el 20. Las fotos están tomadas del rarísimo libro escrito por el pastor Russell en 1914, Fotodrama de la Creación. Entonces vamos a empezar a mirar acá. Este también es sacado del libro Fotodrama de la Creación del pastor Russell, que gracias a Dios está en español, ¿cierto? Entonces vamos a mirar qué es lo que dice. Adán, Mena, el primer faraón. Se ve que el hombre no conoció nada de arqueología, ni bíblica, ni arqueología secular. La tabla Abidos, de acuerdo con el Génesis, está corroborada por los historiadores egipcios, Heródoto y Maneto. Muestra a Adán como el primer faraón y a Noé como el 20º, y a los 18 que median entre ellos corresponden exactamente al Génesis. La esposa de Mena se llama Ches, en el hebreo Icha, que significa mujer. Su primogénito fue el segundo faraón, Tetakent, según el griego, que quiere decir el culpable, y es en el hebreo Kakigi, en latín Athos, en español Caín. La tabla que representa a Abel lo hace aparecer como el sumiso. La tabla de Abidos muestra el mismo orden genealógico que Moisés en el Génesis 4:6, donde nombra primero la genealogía de Caín hasta llegar a Jabal, que era Cabán. Por entonces fue que los dioses y semidioses comenzaron a llenar de violencia la tierra, Génesis 6. La lista de Seti omite los nombres de estos. Todos los semidioses fueron destruidos en el diluvio. Luego aparece Noé como con un título real, pero como no era la familia de Caín, la tabla de Abidos retorna a la historia de Abel, Set y a los descendientes del último, sin título, según estas anotaciones en el Génesis hasta llegar a Noé.
Todos estos, como faraones, tienen sus óvalos reales, pero sin título o superescrito. Después de Noé, Nofru, el faraón 20º, la línea genealógica nombra a Cam, Chamú o Chufú. La existencia de otros hijos de Noé se ignora, y con razón, pues Jafé y Sem fueron a Europa y al Asia, y Cam únicamente fue a Egipto. Así, de este modo, los mismos jeroglíficos que parecían contradecir a la Biblia la vindican. Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Era profeta de Jehová, así llamado por el mismo Jesús. Mediaron 2000 años entre Adán y Moisés, mas la historia está muy bien enlazada. Cuando tú empiezas a estudiar arqueología o a mirar acerca de la propuesta de que Adán fue el primer faraón, no hay ningún registro que muestre que efectivamente Adán era el primer faraón. Esta es la esfinge, está en la página de ellos también. Ahí muestran la esfinge donde dice él que está enterrado Adán, el primer faraón, que le llamó Mena. ¿Qué más dice? Afirmó que las medidas internas de la pirámide de Giza en Egipto prueban que es el mismo Dios que concibió la pirámide. Mira, hermanos, aunque en la escritura no hay un registro claro acerca de la creación de las pirámides, cuando nosotros estudiamos Génesis 11 y vemos la Torre de Babel, los historiadores casi todos han apuntado a que la Torre de Babel era una especie de zigurat. La zigurat es muy parecida a las pirámides que hay en Centroamérica, que no terminan con la punta de piedra que se conoce como la piedra angular, sino que son pirámides y son más bien que son en forma como recta. Y entonces no hay manera de conectar la creación de las pirámides como siendo inspiradas por Dios. Más bien se coincide que las pirámides fueron instigadas no por Dios, sino más bien por el enemigo, hermano. ¿Sí? No hay una prueba contundente en las Escrituras que se pueda decir que las pirámides fueron iniciadas por Dios. Por unos 35 años el pastor Russell creyó en la gran pirámide de Giza, servía de testimonio de Dios que corroboraba los periodos bíblicos. Russell había adornado sus obras con la gran pirámide, ¿recuerda el libro que miramos? Esa es la entrada a una pirámide, y de este modo mostraba claramente sus afinidades con el paganismo evidente. Se declara que, en el libro que estamos viendo, el tercer libro de estudio de las Escrituras, de Kingdom Come, sus maravillosas correspondencias con la Biblia no dejan lugar a duda, es decir, que el inspirador divino de los profetas y apóstoles inspiró también a ese testigo. Dice en la Watchtower, 15 de junio de 1922, página 187, en los pasillos de la gran pirámide de Giza la conciencia de 2 o 3 medidas podían ser accidentales, pero la correspondencia de docenas de medidas prueban que es el mismo Dios quien concibió la pirámide y el plan. La Watchtower, 15 de mayo de 1925, página 148, dice: la gran pirámide de Egipto, elevándose como un testigo silencioso e inanimado de Dios, es un mensajero y un testimonio, y su testimonio habla con gran elocuencia relativa al plan divino, hermano. ¿Sí? O sea, este hombre estaba convencido que la pirámide Dios la había mandado a hacer y había inspirado a los hombres a hacerla como se hizo la Biblia. El inspirador de los apóstoles y los profetas, y le llama la Biblia en piedra, hermano. Esto es absurdo, hermano, completamente absurdo, no tiene precedente en las Escrituras, ¿sí? Entonces, conociendo a los fundadores y su doctrina, vamos a conocer la organización completamente. Naturalmente que los testigos hoy no predican esto, pero cuando una organización de estas, una secta de estas, que tiene tanta gente alrededor del mundo, ellos constantemente están cambiando las doctrinas, ¿sí? Y hoy no predican eso, pero los predicó su fundador, y para ellos es un orgullo su fundador. Charles Russell de los testigos, William Miney y Elena Harmon Way para los adventistas, Joseph Smith para los mormones, ¿cierto? Entonces, para ellos, los fundadores de ellos son casi inefables, o sea, que no se equivocan en nada, hermano, ¿sí? Eso no es así, hermano, tenemos que considerar por las Escrituras. La Biblia en piedra, que era el testimonio de Dios según la Watchtower,
¿Saben qué pasó? Pasó a ser la Biblia de Satanás en el año 1928. Vamos a ver. Entonces, tenemos que si los profetas de ellos que iniciaron las organizaciones son inspirados por Dios y hay una inerrancia en ellos, como la que supuestamente tienen los papas, ¿sí? Inerrancia papal, pero cuando tú miras la historia de los papas, un papa propuso algo, un dogma, y el otro lo contradijo, ¿sí? Entonces, aquí va a pasar lo mismo. Si son profetas inspirados por Dios y lo que dicen es autoridad, ¿por qué lo que propone uno lo desmiente el otro? ¿Cierto? Si es palabra de Dios y son inspirados por Dios. Como se vio anteriormente, Russell consideraba la Gran Pirámide de Giza como un testimonio de Dios que corroboraba sus cálculos escatológicos que daban a 1914 como el fin del tiempo de los gentiles. Algunos años después de la muerte de Russell, la enseñanza respecto a la Gran Pirámide continuó siendo enseñanza de la sociedad. En el libro La Atalaya, o la Watchtower en inglés, del 15 de mayo de 1925, página 148, párrafo 17, dice: la Gran Pirámide de Egipto es como silente y magnífico testigo del Señor. Es un mensajero y su testimonio habla con gran elocuencia concerniente al plan divino. Sin embargo, en noviembre de 1928, 12 años después de la muerte de Russell, póngale cuidado, asombrosamente se declaró. Esto aparece en la Atalaya, en la Watchtower, 15 de noviembre de 1928, página 344, párrafo 25, dice, mire que lo dijeron después. Es más razonable concluir que la pirámide de Giza, como también las otras pirámides, fueron construidas bajo el gobierno de Egipto y bajo la dirección de Satanás. Entonces, ¿qué hacemos? Uno recibe una luz, otro recibe otra luz, luz que entran, luz que salen. Satanás puso su conocimiento en la piedra muerta y debería llamarse la Biblia de Satanás y no la piedra testigo de Dios. Entonces, ¿qué hacen ahorita el segundo presidente? Porque fue Rutherford. Contradijo su primer presidente, el fundador de la organización de la Watchtower. ¿Sí? Hermano, es como si nosotros dijéramos que Pablo propuso una doctrina. Por ejemplo, Pablo propone la doctrina de la cobertura de la mujer. Y la escribe y envía una carta. Pero resulta que aparece Apolos y dice, no, eso es falso. Eso que escribió Pablo no es así. No, hermano, no. Eso no es así, hermano. Cuando hay cosas iniciadas por Dios, hay claridad, hay confirmación del Espíritu Santo. Pedro dice de Pablo, como en todas sus epístolas, y comparó la escritura del Antiguo Testamento con la escritura de Pablo también siendo inspirada, ¿cierto? En cambio, ellos están constantemente contradiciéndose. Cuando empecemos a ver todas estas sectas, vamos a mirar que una particularidad de ellos es que su fundador saca una doctrina, pero con el paso del tiempo tienen que contradecírsela. Y no fue un inspirado de Dios, y no fue un profeta de Dios. ¿Por qué entonces se equivoca tanto y por qué lo están contradiciendo ellos mismos? Ni siquiera nosotros desde afuera, ellos mismos. Joseph Rutherford dijo que los verdaderos testigos de Dios no llaman a las piedras testigos de Dios y llamó mentiroso a Russell, su compañero, su primer presidente. Vamos a empezar a mirarlo. Vamos a empezar a mirar entonces, hay un libro de Joseph Franklin Rutherford que se llama Luz. Aquí está el nombre encima y esta es una página de ese libro, la página 314. Entonces, vamos a mirar qué dijo Rutherford, el segundo presidente, ni siquiera lejano, cercano de él, discípulo de él, acerca de la Biblia en piedra, que era supuestamente Russell, las pirámides de Egipto. Dice, lo siento, vamos a leer más antes. En el año 33 de la era común, en Pentecostés, se cumplió esto en miniatura. En el año 1918, al ser resucitados los fieles y a ser juntados en el monte de Sión los que forman el resto, se cumplió de una manera más completa. Los 144.000 en realidad forman un número pequeño en comparación con los miles de millones que serán salvados por Dios. Y por lo tanto, se mencionan como los primeros frutos o las primicias. Los tales, o sea, los 144.000, cuando tú lees los 144.000 te das cuenta en Apocalipsis 14 que ellos son sin mentira.
¿sí? Se hallaron vírgenes y son sin mentira en su boca. Entonces dice Rutherford de los 144.000. Los tales son hallados sin mentira y están sin mancha. Versículo 5. Andan en la luz y entran a la ciudad. Primera de Juan 1:7, Apocalipsis 22:14, 21:27. No son falsos cristos, o sea, los 144.000, sino que se portan en conformidad con su unción. Mateo 24:24. Ellos no han cambiado la verdad de Dios en mentira al rendir homenaje a la criatura. Romanos 1:23-25. Estos no honran a los hombres, sino que adoran y sirven a Dios, obedeciéndole y no mienten cuando dicen que lo conocen. Primera de Juan 2:4. Ellos nada añaden a la palabra, no le añaden alguna piedra o a la que dan el nombre del testigo de piedra de Egipto. El resto no procede inicuamente ni habla mentiras. Sofonías 3:13. El testigo fiel no mentirá. El resto tiene que continuar fiel. Entonces, Rutherford está diciendo que los que dicen que la Biblia en piedra, que la pirámide de Egipto, son unos mentirosos. O sea, que está diciendo que su antecesor y el pastor Russell era un mentiroso. O sea, lo está contradiciendo claramente. La Atalaya de 1957, en la página 521-522, dice: otros han desarrollado la hipótesis de que fue construida bajo la inspiración divina, que tal vez Melquisedec fue su constructor, en lo que leímos en el fotograma de la creación, y que Dios la proveyó como un testigo en piedra para corroborar la Biblia. Bueno, la Biblia, la Escritura dice que 2 o 3 testigos, pero de la misma Biblia, no afuera, ¿sí? ¿Fue construida por adoradores verdaderos de él para corroborar la Biblia, o fue construida por los devotos de las religiones paganas? Dicen ellos mismos. En vista de todo lo susodicho, no tenemos otra alternativa que la de concluir que de haberse logrado por el poder de los demonios, más bien que por la fuerza activa de Jehová Dios. O sea, tú sabes que ellos no le dicen al espíritu, espíritu, sino la fuerza activa de Jehová. Entonces ellos mismos dicen, contradiciendo su primer fundador, su pastor, de que efectivamente las pirámides fueron instigadas y inspiradas por el diablo, hermano, ¿cierto? Entonces ellos mismos andan contradiciendo. En otro libro, Profecía, que ya vamos a leer, también dijo que las pirámides fueron construidas por instigación de Satanás. Vamos a mirarlo. Este es el libro Profecía de ellos, gracias a Dios está en español, ¿sí? Hay algunos que están en inglés, la página 147 y la página 148. Vamos a leer, y 149, vamos a leer muchos libros hoy, ¿sí? Vamos a leer desde atrás, porque ellos acostumbran a decir que las personas apóstatas cogen textos fuera del contexto y tratan de mostrar como malos y malvados a ellos. Entonces, por eso vamos a leer desde antes para coger todo el contexto y aún mejor nos ayuda a entender por qué llegaron ahí. Los egipcios rendían culto al diablo y practicaban la religión del diablo. Los magos de Egipto hacían horóscopos pretendiendo por ese medio decir lo que sus dioses invisibles habían determinado con relación a alguna persona. En la tierra de Egipto es en donde se edificaron las grandes pirámides y templos, y sin duda que estos fueron construidos a instigación de Satanás, ¿cierto? El libro de Rutherford diciendo que las pirámides fueron construidas por instigación de Satanás, o sea, contradiciendo lo que dice Russell, que fue inspirada por Dios. En el mismo libro, en la página 217-18, vuelve a contradecir a Russell en relación con la pirámide de Egipto. Este es otro libro de ellos que se llama Profecía, sobre todo de Rutherford, de Joseph Franklin Rutherford, y en la página 217 dice: por algún tiempo hubo estudiantes, obviamente se está refiriendo a Russell, que aplicaban esta profecía a la gran pirámide de Egipto, pero desde la venida del Señor a su templo y desde que los relámpagos de Dios han alumbrado su palabra para ellos, si eso es luz, ¿qué será oscuridad?, del templo, ve que esta profecía no tiene referencia alguna a un montón de piedras en Egipto. ¿Sí? Nuevamente.
En otro libro de Joseph Franklin Rutherford llamado Luz, la página 193, llama malhechor a Russell por haber dicho que la Biblia de piedra era la pirámide de Egipto. Acá está el libro, Luz. Todos esos libros, gracias a Dios, están escaneados y se pueden descargar de la red. Mire, Rutherford dice en la página 12: pero los que odian la instrucción y arrojan tras ellos la palabra de Dios, o que quitan de ella, o le añaden señales, tales como la pirámide de Giza, no entenderán. Ninguno de los malhechores inicuos entenderán. ¿Sí? Entonces aquí está diciendo Rutherford que Russell es un malhechor porque no entendió la revelación de la palabra de Dios, que fue solo hasta 1918, cuando el Señor entró en su templo, que vinieron rayos de la palabra de luz y los alumbró para entender entonces que la pirámide de Giza, que era la Biblia en piedra para Russell, no era inspirada por Dios, hermano. ¿Sí? Que el Señor nos ayude a que sí podamos recibir la revelación de la palabra del Señor. A lo largo de la etapa del presidente de la Sociedad de la Watchtower, el segundo, Joseph Franklin Rutherford, se van descartando algunas enseñanzas y doctrinas que incluían la Gran Pirámide de Giza. En la Watchtower, o la atalaya de 15 de noviembre de 1928, página 344, los que se dedicaron al estudio de la pirámide, el espíritu de tales individuos se desvió de Jehová y de su palabra. Sin embargo, los testigos de Jehová han rechazado la idea de que una pirámide egipcia tuviera alguna relación con la adoración verdadera. Esa está en la Watchtower 1929. Y también está en el libro Proclamadores 201. Veamos entonces a qué se refiere el verso que Russell utilizó para decir que la pirámide de Giza era el testigo de piedra. Vamos a ir a Isaías 19. Vamos a mirar. Vamos a mirar Isaías 19 y vamos a ver si efectivamente se le puede aplicar la pirámide de Giza como el testigo de piedra. Vamos a leerlo desde el 1 para llegar al versículo 19. Eso es un contexto histórico donde Egipto iban a entrar otros pueblos y lo iban a dominar. Y Dios iba a utilizar ese dominio que iban a ejercer otras naciones sobre Egipto para que los egipcios se vuelvan a Dios. Cuando tú miras Apocalipsis, una de las razones de las plagas o de las copas, de las tazas de la ira, era que Dios buscaba el arrepentimiento de los hombres. ¿Sí? Entonces, ¿recuerdan a Jonás cuando iba para Nínive? Se le mandó a decir que se arrepintieran porque si no, ¿a qué 40 días que iba a pasar? Nínive iba a ser destruido. ¿Qué pasó con los ninivitas del momento? Se arrepintieron. Decimos del momento porque más adelante Nínive fue destruida. ¿Sí? Entonces, Dios permite que vayan ciertas naciones sobre Egipto para que Egipto se acerque a Dios. Vamos a leer el versículo 1. Profecía sobre Egipto. He aquí que Yahvé monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto y los ídolos de Egipto temblarán delante de él y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. O sea, era una manera de Dios decir que iba a hacer un juicio en ellos. ¿Sí? Iban a hacer un juicio en Egipto. Levantaré egipcios contra egipcios y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad, reino contra reino. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él y destruiré su consejo y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus invocadores y a sus adivinos. O sea, cuando venga esta instigación de naciones de afuera, ellos van a clamar a sus dioses. Y entregaré a Egipto en manos de señor duro y rey violento, y se enseñoreará de ellos, dice Adonai Yahvé Sebaot. Y las aguas del mar faltarán, y el río se agotará y se secará. Y se alejarán los ríos, se agotarán y se secarán las corrientes de los fosos, la caña y el carrizo serán cortados. La pradera de junto al río, de junto a la ribera del río, y toda sementera del río se secará y se perderán y no serán más. ¿Por qué también el juicio contra el río? Porque ellos tenían al Nilo como un dios también en medio de ellos. Los pescadores también se entristecerán, hará duelo todos los que echan anzuelo en el río, y desfallecerá los que extienden su red sobre las aguas. Los que labran lino fino y los que tejen redes serán confundidos.
porque todas sus redes serán rotas y se entristecerán todos los que hacen viveros para peces. Ciertamente son necios los príncipes de Zoán, el consejo de los prudentes, consejeros de Faraón se ha desvanecido. O sea, no pueden hacer nada en relación con el juicio que Dios iba a enviar. ¿Cómo diréis a Faraón, yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos? ¿Dónde está ahora aquellos tus sabios? Que te digan ahora o que te hagan saber qué es lo que Yahvé de los ejércitos ha determinado sobre Egipto. O sea, no puede ser más claro, ¿cierto? Se han desvanecido los príncipes de Zoán, se han engañado los príncipes de Memphis, engañaron a Egipto, los que son la piedra angular de sus familias. Yahvé mezcló espíritu de vértigo en medio de él e hicieron errar a Egipto en toda su obra como tambalea el ebrio en su vómito. No aprovechará Egipto cosa que haga la cabeza, la cola, la rama o el junco. O sea, no importa lo que ellos fuesen a hacer, no importa cuál de sus dioses fuesen a consultar, Dios había determinado un juicio sobre Egipto. En aquel día los egipcios serán como mujeres, porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta de Yahvé de los ejércitos que él levantará contra ellos. Y la tierra de Judá será espanto a Egipto. Todo hombre que de ella se acordare temerá por causa del consejo que Yahvé de los ejércitos acordó sobre aquel. En aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen lengua de Canaán y que juren por Yahvé de los ejércitos, una será llamada ciudad de Jerez o Eres. Entonces, cuando dice que en Egipto habrá 5 ciudades que hablen lengua de Canaán, está de alguna manera o puede referirse a que los egipcios iban a volver a Dios y podrían hablar el lenguaje de Dios, ¿cierto? O a que los hebreos estén en la tierra de Egipto. 19. En aquel tiempo habrá altar para Yahvé en medio de la tierra de Egipto y monumento a Yahvé junto a su frontera. Este es el texto que utilizaba Rutherford para decir que la pirámide era un testigo. Cuando se dice acá un altar para Yahvé en medio de la tierra de Egipto, hace referencia a que los egipcios sí iban a volver a Dios en medio de esa persecución o en medio de esa instigación de las naciones extrañas a Egipto. Y cuando dice, y un monumento de Yahvé junto a su frontera. Miren, las escrituras cuando habla de monumentos, casi siempre se refiere a estela, que eran piedras sobre las cuales se colocaban como testimonio. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando Jacob que se acostó, le puso la piedra como cabecera y le echó aceite y la ungió? Bueno, ahí es utilizada esa palabra monumento, creo que es la palabra hebrea masebá, que significa eso, una estela o una señal, pero en ninguna manera esa palabra se le puede aplicar a pirámide, en ninguna manera. Amén, hermanos. No hay muestra en la escritura que Dios haya mandado a construir las pirámides, y mucho menos utilizar ese texto para decir que la pirámide era el testigo de piedra. Ahí con eso miramos entonces la pirámide de Giza que creía su fundador. Vamos a mirar el segundo fundador, el segundo presidente de la Watchtower, Joseph Franklin Rutherford. Él hizo otra propuesta. Edificaron una casa que se llamó Bet Sarim en el año de 1929. Vamos a mirar también en el libro El fin del mundo de Antonio Carrera, en la página 102, dice: Palacio en California para los patriarcas. Vamos a mirar que esto va a ser muy interesante. A tal grado parece que estos señores creían en su propia mentira o desvío, o quizás solo pretendían hacérselo creer a sus incondicionales y crédulos seguidores, que a la postre son los únicos que les interesa lo que crean para tenerlos como esclavos y vivir a su costa, para que al alojar cómodamente a los patriarcas de la antigüedad, llamados príncipes, que esperaban resucitaran, entre otros Daniel, David y Moisés, construyeron un magnífico palacio. La lógica más elemental hubiera aconsejado edificarlo en Palestina, naturalmente, ¿cierto? O en tierras de Oriente, donde vivieron y murieron aquellos personajes, suponiendo que resucitarían en el mismo lugar. Pues no, los inspirados maestros de la secta, la Watchtower, escogieron el cálido y sublime clima de California
en Estados Unidos, en la ciudad de San Diego, y allí edificaron el palacio llamado Bet Sarín. Bet Sarín, Bet es la palabra hebrea para casa, y Sarín es príncipes, casa de los príncipes, o casa de los príncipes, para alojar a los patriarcas que resucitarían en 1925. Bueno, aquí vamos a hacer una aclaración. Ellos hicieron una propuesta de la resurrección de Abraham, Isaac y Jacob y los fieles para 1925, pero lo vamos a mirar cuando vemos profecías fallidas, ¿sí? Aquí hay que aclarar que ellos construyeron Bet Sarín fue en 1929, ¿sí? Ellos esperaban la venida de los patriarcas para el 25, pero fueron esperándola y en el 29 le construyeron una casa llamada Bet Sarín. Las fotografías adjuntas son de Bet Sarín, que ya vamos a verlas, y están tomadas del libro Salvación, página 324, y El Mensajero, 25 de julio de 1931. En el mismo libro Salvación, hablando de Bet Sarín, dice lo siguiente en las páginas 319 a 325. Vamos a leer, aquí toca mirar. Aquí toca, vamos a leer bastante, ya les voy a mostrar la foto. Bueno, una foto que hay copia, hay unas copias más claras, en internet las pueden encontrar. Este es Bet Sarín, el palacio de los príncipes o la casa de los príncipes, ¿sí? Aquí abajo, ¿listo? Vamos a leer entonces, vamos a leer un poquito en este libro de Salvación de Rutherford acerca de Bet Sarín, ¿sí? Dice: en todo tiempo, desde que el diablo desafió a Jehová Dios, éste ha tenido en la tierra algunos siervos fieles y verdaderos. Entre ellos se encuentran Abel, Enoc, Noé, Abraham, Jacob, José y Moisés y otros. Hebreos capítulo 11. Incluidos en este número se hallan todos los fieles profetas de Dios desde Samuel hasta Juan el Bautista. Estos hombres tuvieron fe en Dios y en su promesa de establecer un gobierno de paz y por completo se dedicaron a Dios, rehusando toda contemporización con el mundo u organización de Satanás. Aquellos hombres son presentados en las Escrituras como ejemplos de fe y verdadera devoción, Hebreos 12:1. Siendo fieles, recibieron de Dios un buen testimonio, son testigos al nombre y la majestad del Todopoderoso Dios. Y Él los aprobó concerniente a ellos, el inspirado apóstol, que es un miembro del reino, escribió: conforme a la fe murieron todos estos, no habiendo recibido aún las promesas, pero las vieron y las saludaron desde lejos y confesaron que eran extranjeros y transeúntes sobre la tierra. El apóstol Pablo habló también de sí mismo al decir nosotros, y sabía que no podía ser perfeccionado sino hasta la venida de Cristo Jesús, el Rey de la Gloria, 2 Timoteo 4:8. Y por consiguiente, los fieles de la antigüedad no podían ser perfeccionados sino hasta el establecimiento del reino. Es evidente, pues, que desde el punto de vista de las Escrituras, que estos hombres serían traídos de la muerte como hombres perfectos. ¿Cuál pues será el lugar que ellos ocuparán en el arreglo de Jehová y bajo su gobierno teocrático? La abundancia de la evidencia bíblica, juntamente con los hechos físicos que han acontecido en el cumplimiento de la profecía, concluyentemente prueban que el tiempo para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso está muy próximo, y que en esa batalla todos los enemigos de Dios serán destruidos, y la tierra limpiada de la iniquidad en preparación para el establecimiento de la justicia. Los asuntos de la tierra entonces estarán bajo el completo control de Cristo Jesús, y los fieles de la antigüedad antes mencionados, resucitados como criaturas perfectas, actuarán en la tierra como representantes del gobierno teocrático. La evidencia abundantemente también muestra que los fieles de la antigüedad volverán a la vida al principio del Armagedón. O sea, para ellos el Armagedón era inminente. Las Escrituras muestran con absoluta seguridad que en algunos restos del resto se hallarán en la tierra cuando estos fieles aparezcan, y ciertamente que los que forman la gran muchedumbre también estarán en la tierra. Más adelante vamos a mirar que ellos hacen una distinción entre la gran muchedumbre y los 144,000. Y todos ellos juntos darán la bienvenida a los príncipes de la tierra. Bet Sarín. En San Diego, California, está en la página 323, Estados Unidos, hay un pequeño terreno en el cual en el año 1929 se edificó una casa que se conoce como Bet Sarín. Las palabras hebreas Bet Sarín significan casa de príncipes. Y el propósito de adquirir esta propiedad y edificar esa casa fue
el de que hubiera una prueba tangible de que en efecto hay en la tierra quienes firmemente creen en Dios y en Cristo Jesús y en su reino, creyendo también que los fieles de la antigüedad pronto serán resucitados por el Señor y estarán en la tierra y tomarán a su cargo los asuntos visibles de ella. El título de propiedad de Betzarín está a nombre de la Watchtower Bible and Tract Society como depositaria para ser usada por el presidente de la sociedad y sus asistentes por lo pronto, pero después teniendo que estar para siempre a disposición de los mencionados príncipes de la tierra. Ciertamente que entonces todas las cosas de la tierra pertenecerán al Señor, y ni el Señor ni los príncipes necesitan que otros les edifiquen casa, pero le pareció bien y agradable a Dios que la mencionada casa fuera construida como testimonio al nombre de Jehová y en muestra de fe en sus anunciados propósitos. La casa ha servido como testimonio a muchas personas por toda la tierra, y aun cuando los incrédulos se han burlado y han hablado despectivamente acerca de ella, sin embargo allí permanece como un testimonio el nombre de Jehová. Y si cuando los príncipes vuelvan, algunos de ellos ocupan la propiedad, esto será una confirmación de la fe y la esperanza que indujeron la construcción de Betzarín. Aquí está. ¿Sí? Pues, ¿qué pasó? Tuvieron que vender la casa porque no llegaron los príncipes. Vamos a mirar. Entonces sigue diciendo Antonio Carrera en el libro Fraude del Fin del Mundo, en la página 104, dice: de estas declaraciones notamos 4 grandes disparates. 1. Que el construir aquel palacio probaba que ellos creían en Dios. Quizá, pero solo probó que estaban equivocados. 2. Que los patriarcas pronto resucitarían. Fe sí tienen, pero en un gran error. 3. Que le pareció bien a Dios que edificasen el palacio para testimonio a su nombre. ¿De qué manera Dios les comunicó su aprobación y qué testimonio trajo a su nombre? Es una blasfemia decir tal cosa. ¿Acaso Dios es el culpable de los desvaríos y soberbia de los que dicen creer en Él? Y aquella casa lo único que trajo a Dios fue vituperio y mofa a través del engaño de los que se dicen ser guiados por Él. 4. Que a pesar de la burla, el palacio permanece allí esperando a los príncipes. Este palacio no fue habitado por ningún patriarca por la razón de que nadie resucitó. El que sí se benefició de él fue el jefe, el señor Rutherford, que sufría de asma y los médicos le recomendaron un clima soleado. Vivió en el palacio hasta su muerte, 8 de enero del 42 a los 72 años. ¿Y qué ha sido el famoso, yo diría divino, por ser encargo de Dios, palacio de Betzarín? Después de 1942 lo vendieron y suponemos que los $75,000 o más de 50 millones de pesetas actuales que costó construirlo, lo recibirán aumentado. Del palacio no se ha preocupado más y se han olvidado de los príncipes. Hoy la mayoría de los miembros de la secta nada saben de estos camaleónicos disparates enseñados como verdades divinas. A tal grado han procurado ocultarlo que sus 2 libros capacitados y los testigos de Jehová en el propósito divino, y en una serie de 31 artículos de las atalayas de 1955 y 56 que relatan la historia de la secta, no hacen ni la más velada mención de Betzarín, como si nunca hubiera existido. Ellos sacaron un libro que se llama Anuario de los Testigos de Jehová en el año 1975, y ahí dijeron ellos que el palacio fue construido para que Rutherford se fuera a vivir a él porque estaba enfermo de asma. Vamos a mirar. Con el tiempo se hizo, este está el Anuario de los Testigos de Jehová, 1975, página 194. Con el tiempo se hizo una contribución directa con el propósito de que se construyera una casa en San Diego que el hermano Rutherford usara. No se construyó a expensas de la sociedad Watchtower. Acerca de esta propiedad, el libro Salvación de 1939 declaró: en San Diego, California, hay un pequeño terreno en el cual en el año de 1929 se edificó una casa que se conoce como Betzarín, la que acabamos de leer, pero solamente trajeron ese pedacito. Hay 2 problemas con esta declaración del año 75. Primero, la sociedad dice que fue construida para el uso del hermano Rutherford, cuando de hecho, de acuerdo con el propio Rutherford, la casa fue construida para los patriarcas hebreos. Mentira, hermano. Mentira de ellos.
Entonces, para confirmarlo, vamos a leer El Nuevo Mundo, un libro de Rutherford. Este fue el príncipe, ¿no? Es un libro que llama Nuevo Mundo. Vamos a leer donde él habla por qué se construyó Besarín. Viene hablando nuevamente de los príncipes antiguos. La página 106 dice: ahora el Señor Jesús ha venido al templo para juicio, y el resto de los miembros, su cuerpo, que aún se encuentra en la tierra, ha sido juntado a la condición del templo, que es una de perfecta unidad con él. Y por esta razón es de esperarse que estos fieles hombres de la antigüedad vengan de la tumba de un momento a otro. Las Escrituras dan fundada razón para creer que esto ocurrirá poco antes de que comience el Armagedón. En espera de este acontecimiento, o sea, de la resurrección de los patriarcas, en San Diego, California, Estados Unidos, se construyó una casa en el año de 1930. Aquí ya dice 30, en el otro 29. Y se le dio el nombre de Besarín, que significa casa de príncipes. Los enemigos religiosos han dado mucha publicidad maliciosa a este hecho. ¿Por qué será? Actualmente, el título de propiedad de esta casa está en fideicomiso para que la ocupen los príncipes cuando regresen. Los más recientes hechos indican que los religiosos de este mundo condenado crujen los dientes a causa del testimonio al nuevo mundo que da esa casa de los príncipes. Para esos religiosos y sus aliados no es motivo de placer el regreso de estos fieles hombres de tiempos antiguos para gobernar ejecutando juicio. ¿Qué dicen las Escrituras? Vamos a mirar qué dicen las Escrituras. La misma Watchtower, en la atalaya de 15 de marzo de 1937, página 86, párrafo 18, dice: la prensa pública ha ridiculizado y se ha burlado de Besarín, pero aquellos que aman al Señor se regocijan por haber sido usados como un medio de llamar la atención de los hombres fieles que Dios traerá más adelante. ¿Por qué será que la prensa se burlaba y hacía mofa de ellos? ¿Cierto? Vamos a considerar 4 pasajes de la Escritura para mirar esto que ellos propusieron, que era la venida de estos fieles antiguos para venir a esa casa en Besarín, hermanos. Amén. Vamos a mirar qué dicen las Escrituras acerca de la venida de los patriarcas. Vamos a ver. Primero, ellos daban por sentado la venida y la resurrección de los patriarcas. La resurrección de los patriarcas, según las Escrituras, se va a dar cuando Cristo venga. O sea, no hay resurrecciones intermedias. La resurrección será cuando Cristo venga en las nubes, la primera, y la segunda resurrección será en el juicio del trono blanco. Esa es la segunda resurrección. No hay más resurrecciones. Entonces la resurrección de los patriarcas será en la venida de Cristo. Si ellos dijeron que ellos iban a venir, los patriarcas, entonces quiere decir que conocían la venida de Cristo, la fecha de la venida de Cristo. Marcos 13:32 dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, sino ¿quién? Ni el Hijo, sino mi Padre. Jesús está hablando como hombre, por eso dice, ni el Hijo lo sabe, ¿cierto? Entonces, hermano, es absurdo que nosotros nos coloquemos a mostrar fechas o a establecer fechas de la resurrección de los muertos. Y mucho menos construirles una casa para que ellos vengan a ocuparla y desde ahí vayan a reinar. Hermano, la Escritura dice que el reino será desde Jerusalén, donde estará el gran rey. Entonces, si era para hacer algo, se hubiera hecho en Jerusalén. ¿Sí? Primera Tesalonicenses 4:16 dice: porque el mismo Señor con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la resurrección, cuando el Señor venga en los cielos. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, cuando el Señor venga va a haber 2 sucesos: la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. Y en esa resurrección de los muertos se incluye a los patriarcas, solo cuando el Señor venga. Entonces ellos decían que Jesús vino invisiblemente en 1914, y vamos a mirar después por qué trajeron esa doctrina tan fabulosa. Vino en 1914, pero colocaron la resurrección después de que Cristo había venido. ¿Sí? Hasta ellos mismos
Están contradiciéndose las escrituras y yo mismo. Leemos los dos textos que habla acerca de Abraham, Isaac y Jacob. Vamos a ir a Mateo 8:11. Vamos a mirarlo. Y está en Lucas 13:28, la otra parte. En el contexto se está hablando cómo Jesús sana a la sierva, el siervo de un centurión, ¿cierto? Recuerde que el centurión es gentil, no es israelita, ¿cierto? Y entonces él se maravilló de que el centurión tuviese fe, un gentil, en la palabra de Dios, dada por Jesús, ¿cierto? Al versículo 10 dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. Cuando se está refiriendo a ese oriente y occidente, el contexto lo conecta con los gentiles. O sea que vendrán muchos gentiles y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de Dios. Mas los hijos del reino, haciendo referencia a los judíos y a los incrédulos, y a los malos siervos serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces, cuando el Señor venga, resucita a sus santos y establece el milenio, pero no tenemos nunca la manera de saber el día que Cristo viene para la resurrección de los muertos. Y sumémoslos con Lucas 13, que es el otro registro que habla de eso, de los que estaba refiriendo Rutherford. Lucas 13, versículo 28. Entonces, aquí está hablando Jesús acerca del camino que se debe escoger. Hay un camino ancho, hay un camino angosto, y hablando de su venida, porque empieza a decirle que después de que se cierren las puertas, Él empieza a llamar. Está hablando del reino, está hablando de la venida del Señor y del reino milenial. Versículo 11, cuando le dice que comiencen a decir, los que están llamando a la puerta, al 26, comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. 28. Y allí será llanto y crujir de dientes cuando veréis a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente, del occidente, del norte y sur, o sea, los gentiles, y se sentarán en la mesa en el reino de Dios, hermanos. ¿Sí? Entonces, este texto lo están utilizando para mostrar que ellos iban a resucitar en una fecha específica e iban a ocupar la casa. Pero para saber la fecha de la resurrección, se tiene que saber la fecha de la segunda venida del Señor. Y como no se sabe ni la fecha de la segunda venida del Señor, entonces se puede saber la fecha de la resurrección de ellos. Es absurdo construir esa cosa supuestamente para ellos, ¿cierto? Y terminemos entonces con esta tercera doctrina que propuso Rutherford, pero que hoy ya no la practican ellos, pero tenemos que mostrarla, hermano. Es necesario mostrarla porque se convierte en una herejía esto. Juan 16:12. Para nosotros el Espíritu Santo es indispensable para la revelación y la continuación del propósito eterno acá, en la era de la iglesia. Sin el Espíritu de Dios nosotros no podíamos recibir ningún tipo de revelación de Dios, ¿sí? Porque la Escritura dice que estas cosas para el hombre natural es locura, no se pueden entender, y la única manera que se pueden entender es por el Espíritu, ¿sí? Y cuando vimos la primera reunión que es la iglesia, la serie de la iglesia, mostramos que para ser considerado iglesia se tiene que tener el Espíritu de Dios. Y si no tiene el Espíritu de Dios no es de Cristo. Y si no está el Espíritu de Dios no hay revelación, ¿cierto? Bueno. Juan 16:12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué hará Él? El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, al Señor Jesús, porque tomará de lo mío. O sea, el propósito del Espíritu Santo era glorificar al Hijo. Dios envía al Espíritu para que el Espíritu glorifique al Hijo. Tomará de lo mío y nos lo hará saber. O sea que el Espíritu iba a tomar todo lo de la obra perfecta y consumada del Señor Jesús y nos la iba a comunicar a nosotros.
todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y saltemos, retrocedamos a Juan 14, 26. Y miramos qué es lo que dice. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, el Paracleto, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El Señor Jesús también dijo, cuando nos presentaran delante de los reyes, no propusiéramos en nuestro corazón qué decir, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Era el Señor por el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo. El Espíritu Santo estaría en nosotros para darnos a conocer las cosas, y Él nos enseñaría todas las cosas y nos recordará todas las cosas. Por eso cuando después de la resurrección del Señor, los apóstoles se acordaban de lo que estaba escrito. Sin la obra, sin el Espíritu Santo, la obra de la iglesia no puede continuar, hermanos, ¿cierto? ¿Qué dijo el segundo presidente de la organización Watchtower? Que el Espíritu Santo ya no es necesario para la revelación, sino los ángeles. Vamos a empezar a mirar. Russell sí creía que el Espíritu Santo era el revelador, pero después Rutherford dijo que no, pero después Nathan Knorr, el siguiente presidente, dijo que sí. O sea, eso eran luces que iban y venían. Revelación, otra revelación, ¿cierto que sí? Parecían un semáforo, hermano, ¿cierto? Vamos a mirar. La Watchtower dice que el crédito para la obra y éxito de Russell no se debe a él, sino al Espíritu Santo que lo estaba guiando. Esto lo dijeron en su libro publicado en el año de 1965, Los Testigos de Jehová en el propósito divino. Acá está. Esta es la copia de ese libro. Y dice acá, hablando acerca del éxito que tuvo Russell. Es verdad, los testigos de Jehová admiran las cualidades que él tenía como hombre, Russell. Pero si le diéramos honor y crédito al pastor Russell, sería igual que decir que la obra y éxito fueron de él. Pero los testigos de Jehová creen que él es el Espíritu de Dios que lo está guiando y dirigiendo a su pueblo, ¿cierto? Bueno, entonces esa es una anotación que tienen los testigos de Jehová hoy. El segundo presidente de la sociedad Watchtower, Rutherford, Joseph Frankie Rutherford, que le decían el juez, no era juez, era taquígrafo, pero le dijeron juez porque trabajaba en un lugar donde trabajaban abogados, hizo un cambio radical sobre la idea de que el Espíritu Santo dirigía la organización. Según sus publicaciones, este ya no era necesario, pues al estar Cristo presente invisiblemente, Él personalmente dirigiría la organización por medio de los ángeles. Entonces vamos a mirar dónde dijo él eso. Hay un libro que se llama Preservation, está en inglés, de 1932, página 193, 194. Aquí está en inglés, ¿sí? Y la parte en verde aquí, y la parte en verde acá, es la continuación de lo que vamos a leer, de un extracto de ese libro en español. Por medio de su Espíritu, el Espíritu Santo, Jehová Dios, guía o dirige a su pueblo hasta cierto punto del tiempo. El Señor dijo que no, que el Espíritu Santo siempre estaría con nosotros y siempre nos llevaría a toda verdad. Y así lo hizo hasta el tiempo cuando el Consolador fue quitado. Precisamente ocurrió cuando Jesús, la cabeza de su organización, entró en el templo, reunió para sí a aquellos fieles a quienes se encontró cuando él, como gran juez, empezó su juicio en 1918. Suena como herejía, ¿cierto? En el mismo libro, Preservation, la página 46, vamos a mirarlo acá, esas fueron las 193 y 194. En el mismo libro, Preservation, aquí está, subrayado con verde, la parte que vamos a mostrar, la traducción, dice: con la venida del Señor a su templo y la reunión de los escogidos con él, según de Tesalonicenses 2:1, el Espíritu Santo cesaría de funcionar como paracleto o consejero de la iglesia. ¿Cómo le parece el entendimiento que tenía el segundo presidente de la sociedad Watchtower? Si eso entendía el Espíritu Santo, entonces ¿qué entendió de las Escrituras? ¿Cierto?
Hermano, es indispensable el Espíritu Santo para la revelación. Y ahí vamos conociendo esa sociedad, vamos conociendo sus inicios. Entonces dice que ahora son los ángeles los que enseñan. En lugar de un Espíritu Santo inanimado que dirige las cosas de lejos, Rutherford enseñó que los ángeles ahora directamente estaban comunicando con la organización. Lo dice en el libro Riquezas, acá está, ya vamos terminando. Aquí está, libro Riquezas en español, gracias a Dios, página 208, ahí está, lo subrayado en verde dice: Jehová ha hecho los arreglos necesarios en su organización para instruir a su pueblo, y todos reconocer que por algunos años The Watchtower ha sido el medio de comunicación e información. Esto no quiere decir que los que preparan los manuscritos para la Watchtower son inspirados, sino que Dios por medio de sus ángeles atiende a que esa información sea dada a su pueblo al debido tiempo y que hace que ocurran acontecimientos en el cumplimiento de su profecía, invitando luego a los que a él se dedican a que se den cuenta de ello. ¿Cómo recibía Rutherford entonces la información que tenía que publicar? Dejemos que él mismo nos responda. En Vindicación, este libro, más adelante, está en inglés, es Vindicación, la página, lo que está subrayado en verde es la traducción que vamos a mostrar. En Vindicación, en la página 3, el volumen 3, página 250, dice: estos ángeles son invisibles ante los ojos humanos y llevan a cabo las órdenes del Señor. No hay duda alguna de que ellos primero oyen las instrucciones que el Señor emite a su remanente y entonces estos mensajeros invisibles les pasan las instrucciones al remanente. Los hechos muestran que los ángeles del Señor, con Él en su templo, han estado rindiendo servicio al remanente desde 1914. Y en su libro Preparación, en inglés, acá está, Preparación, está en inglés, la parte de abajo subrayada, con esta otra parte de acá, vamos a ver qué sigue diciendo en español. Ciertos deberes e intereses del reino se han comprometido por el Señor para sus ángeles, que incluyen la transmisión de información para el pueblo ungido de Dios sobre la tierra para su ayuda y consuelo. Aunque no podemos entender cómo los ángeles transmiten esta información, sabemos que ellos lo hacen y las escrituras y los hechos muestran que sí. Y en el mismo libro Preparación, página 64, está, mismo libro, o sea, todo está documentado. Lo que estamos presentando es lo que ellos han predicado. ¿Sí? Dice, es decir que aunque Rutherford reconoce que no sabe cómo se transmite el conocimiento, pero de todas maneras sin evidencia alguna eso sucede, después él añade, mire qué es lo que dice: el remanente no oye sonidos audibles. Hermano, los ángeles siempre nos comunican audiblemente todas las cosas. El que nos comunica las cosas sin sonidos audibles es el Espíritu Santo desde el interior. ¿Cierto que sí? Hay que tener cuidado con esas informaciones que dice él que les pasaban. El remanente no oye sonidos audibles, ya que tal cosa no es necesaria. Jehová ha suministrado su propia mejor manera para llevar a los pensamientos a las mentes de sus ungidos, hermano. Esto me huele a dardos del enemigo, pensamientos de demonios que colocan en las mentes de las personas y crean doctrinas de demonios, hermano. Ese hombre también está abierto a eso. Para todos los que están fuera de la organización de Jehová, es una organización secreta, o sea, solamente la revelación se podía conocer ahí. Entonces vimos pirámide de Giza, Betzarín y lo relacionado con el Espíritu Santo. ¿Sí? Son doctrinas particulares que ellos hoy no profesan, porque pues naturalmente se puede contradecir muy fácil, pero era lo que pensaban sus primeros fundadores, los que fundaron la organización Watchtower, la organización de Jehová. Y si eso pensaban sus fundadores, entonces ya entendemos nosotros cómo pueden ser sus doctrinas, ¿cierto que sí? Alejadas completamente de las escrituras, de la revelación de la palabra divina. ¿Esto es para qué? Para desenmascararlos, hermano, lo que dicen las escrituras, y poner en evidencia las obras de las tinieblas, hermano. Amén. Vamos a orar al Señor, hermanos. Vamos a agradecerle.